Hola, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal. Como siempre, un gran placer estar ante sus pantallas. El día de hoy, pues, solo quiero dar a conocer el website que tal vez algunos ya lo han visto, en el que yo estoy subiendo normalmente los trabajos que he estado haciendo, más que todo desde un punto de vista, eh, empezaron como apologética y también finalizaron como datos de investigación que corroboran ciertos aspectos de la historia de la vida cristiana desde los primeros siglos. Y para los que aún no hayan visto, pues tengo un nuevo website, se llama leoramirez.org, y aquí es donde tengo escritos y también una sección de los vídeos que hago normalmente en las redes sociales o en otras plataformas. Son de enseñanza, también de escritos o pláticas que doy directamente en otros lugares. Aquí estoy subiendo todo el material. He estado un tanto, digamos, ocupado haciendo todo este website y llenándolo con la información que ya tenía desde hace algunos meses. Así de que te invito, si quieres ver, aquí tengo mucha información que te puede guiar con respecto a temas que son un tanto eh, controversiales desde el punto de vista sobre si el papado y la sucesión apostólica realmente existen desde tiempos de la iglesia primitiva, si hay evidencia de honor y oración a los santos en los primeros siglos de la iglesia, eh, digamos, qué se creía sobre María, especialmente la Virgen María y su perpetua virginidad. Todo esto lo puedes encontrar aquí en el website por si no quieres ver un vídeo. Pues aquí también de todas formas voy a estar haciendo vídeos con respecto a esta información. Y de hecho el día de hoy nos toca precisamente este tema sobre el purgatorio, oraciones por los difuntos y la tradición judía, que es una enseñanza eh, que es aceptada por algunos cristianos, pero a su vez también es rechazada por otros. Y estos últimos, principalmente en el ámbito protestante, que es del background de donde yo vengo, eh, pero al irte a la historia y tratar de obtener toda la información que tengas disponible para poder dar un juicio correcto sobre qué creían los cristianos en los primeros siglos de la iglesia, qué creían los de la iglesia primitiva. Recordemos que la iglesia primitiva no se eh, limita únicamente al libro de los Hechos o a las cartas apostólicas, las cartas católicas como tal, sino de que va todavía más allá con los discípulos de aquellos que fueron los 12 apóstoles enviados por Jesús y también los discípulos de estos mismos discípulos de los apóstoles. Entonces, toda esta información la he ido recopilando para que tú puedas ver, si eres protestante, pues te va a servir de hay mucha información que te puede servir para entender incluso ciertas partes en la Biblia de por qué se dice o se escribe algo en específico y muchas veces es mal enseñado en el protestantismo por razones de que no se investiga qué era lo que creían o qué era lo que había sido recibido por sucesión apostólica a través de los apóstoles a sus sucesores, eh, cada uno de estos versículos o temas que ahora son un tanto controversiales para el mundo cristiano. Entonces, vamos a empezar. Realmente vamos a indagar si esta enseñanza del purgatorio, de las oraciones por los difuntos, es realmente una falsa enseñanza
o si podemos encontrar sus raíces, perdón, en los escritos de los primeros cristianos, o si es posible incluso que el pueblo judío tenga alguna tradición que se parezca a lo que se le llama el purgatorio, y si ésta puede datar en la época de Jesús o incluso antes que Cristo. Ya hemos trabajado en ocasiones anteriores con respecto a la sola escritura. Ya hemos visto de que realmente la sola escritura es una falsa doctrina por el hecho de que ni aún Jesús ni los apóstoles practicaban sola escritura. De hecho, los judíos nunca han sido sola escritura. Y lo mismo también hemos hecho con la investigación sobre la sola fide, que realmente se han ya categorizado como falsas doctrinas, y por ende es un peligro para el cristiano seguir estas doctrinas. Ya hemos visto también el origen de doctrinas como esas, que el origen fue un cisma, y tanto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Pablo, por ejemplo, aún Jesús, cuando establece su iglesia, vemos cómo ellos, juntamente con el resto de impíos, de gente que no es de los que buscan agradar a Dios a través de sus acciones, están catalogando a los cismáticos, a los herejes. Recordemos que la herejía es simplemente una enseñanza que va en contra de lo que se creía desde tiempos iniciales. Entonces la iglesia define cuáles son los dogmas a creer en base al depósito de la fe, y toda enseñanza que va en contra de ellas o que la rechaza es precisamente una herejía. Vimos que las solas de Lutero son herejías, y no solo eso, sino que el origen, el cisma como tal, también ha sido condenado tanto por Jesucristo, por los apóstoles, como el apóstol Pablo, como también por los padres de la iglesia. Entonces veamos ahora si podemos investigar lo mismo con respecto al purgatorio. ¿Es esta una enseñanza, un dogma, digamos, que tiene que ver con la fe cristiana, si fue transmitida por los apóstoles, o es simplemente un invento? ¿Ok? Entonces voy a compartir la pantalla con respecto a... Lo vamos a analizar con respecto al documento que ya tengo hecho. Así de que voy a ir desarrollando poco a poco conforme vayamos avanzando con este documento. Entonces, el purgatorio, dice, es un estado del alma después de morir. Muchos dicen de que es un lugar, si es un estado. En realidad es un estado del alma en donde la misma alma pasa por un proceso de purificación, por eso purgar, purgatorio, porque aún no está perfectamente purificada. ¿Por qué? Por el pecado que pueda aún tener. Por lo tanto, como nada impuro puede entrar en el reino de los cielos, y esto está en la Biblia, es necesario un proceso para limpiar el alma. En el sitio web catholic.com se define el purgatorio de la siguiente manera. El Catecismo de la Iglesia Católica define el purgatorio como una purificación para alcanzar la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, que experimentan quienes mueren en la gracia y amistad de Dios, pero aún imperfectamente purificados. Ese está en el numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica. Señala que esta purificación final de los elegidos es completamente distinta del castigo de los condenados, o sea, no tiene nada que ver con el infierno como tal. También dice, la purificación es necesaria porque, como enseña la Escritura, nada inmundo entrará en la presencia de Dios en el cielo. Esto está en Apocalipsis 21-27.
Y aunque muramos con nuestros pecados mortales, perdonados, todavía pueden haber muchas impurezas en nosotros, específicamente pecados veniales y el castigo temporal debido a los pecados ya perdonados. Ahora, ¿es esto un invento o realmente tiene un sustento en la tradición apostólica y en la escritura? Veremos incluso hasta digamos, si tiene algún origen directamente en el judaísmo como tal. Recordemos de que Jesús, los apóstoles eran judíos, Pablo, judío, de hecho Pablo decía fariseo de fariseos. Entonces, muchas de las cosas del cristianismo vienen precisamente del judaísmo y por eso también se define de que el cristianismo es un judaísmo perfeccionado, mejorado, ¿ok? Que ya es en base a las enseñanzas que Jesús dio a sus apóstoles y por ende los apóstoles pasaron a través de ese depósito de la fe a sus sucesores. Entonces, esta enseñanza es aceptada por algunos cristianos y rechazada por otros, tal como dije al principio. Estos últimos, que son normalmente protestantes, pueden definir de que es una falsa doctrina. Pero aquí vamos a meternos a analizar si realmente hay escritos de los primeros cristianos que nos puedan dar una idea de cómo este dogma se fue desarrollando hasta ser lo que normalmente se le llama ahora el purgatorio, y si es posible que el pueblo judío tenga alguna tradición que tenga que ver con el purgatorio, aunque no bajo ese nombre, y que ésta sea en los tiempos de Jesús o anteriores a los tiempos de Jesús, al tiempo de Jesús, perdón. Entonces, aquí doy una explicación personal y yo por muchos años creí que si pudiera encontrar una tradición en el judaísmo sobre el que más tarde se convertiría en la enseñanza del purgatorio en el cristianismo, entonces esto demostraría que no fue una invención de la Iglesia Católica, ya que muchos de estos trabajos yo lo hice precisamente para refutar la Iglesia Católica, pero más sin embargo me encontré con la historia y con los escritos de los padres de la Iglesia que nos dan una visión más amplia del cristianismo de sus tiempos y por ende lo que creían como cristianos en ese entonces. Recordemos que no es lo mismo lo que creía Lutero en el siglo XVI a lo que venían practicando los cristianos ya por siglos en el tiempo de Lutero. Entonces, para muchas de estas cosas, estos dogmas, tenemos que regresar a la tradición oral, a los padres de la iglesia, para poder definir si realmente un dogma es inventado por el hombre, o sea, doctrina de hombre, o si éste realmente pertenece al depósito de la fe cristiana. Por cierto, como bien dije anteriormente, no significa de que vamos a encontrar el nombre en algún punto inicial como purgatorio, porque ya es casi lo mismo que tratar de buscar la palabra transubstanciación en el pasado, porque es hasta que se define el dogma que normalmente se le da un nombre que tal vez ya tenía, o en este caso una manera de explicarlo de una mejor manera, ¿ok? Entonces, esto demostraría, como bien defino aquí, si fue una invención de la Iglesia Católica o si fue una tradición judía que fue pasada por los apóstoles, transferida por los apóstoles, de una forma oral. Algo similar a lo que sabemos sobre San Juan el Apóstol, pasando a sus discípulos en forma oral una tradición de celebrar la Pascua el día 14 de Nisan, que fue la razón por la que se registra que San Policarpo, que fue discípulo de Juan el Apóstol, San Juan el Apóstol, fue a Roma a visitar al Papa San Aniceto para hablar sobre este tema. ¿Por qué sabemos esto?
porque el discípulo de Policarpo, San Ireneo de León, escribió sobre esto. ¿Ya? El problema fue que, al menos yo nunca había querido investigar, y tal vez esa es la misma posición de algunos protestantes, por miedo a perder mi fe como protestante, por temor a lo que podría encontrar allí. Y tal vez la razón para otros no investigar esto pueda ser una razón diferente, pero en mi caso fue por ese miedo a perder la fe o lo que yo creía que era correcto. ¿Mm? Pero si realmente quieres saber la verdad, es necesario hacerlo con una mente abierta y reconocer que lo que salga de esa investigación, si el resultado está alineado con lo que los primeros cristianos creían y es exclusivamente lo que tú creías, o si ellos creían algo diferente opuesto a lo que tú crees hoy. Entonces, tienes que aceptar la evidencia y cambiar tu teología, te guste o no, dependiendo de cuál sea el resultado o la conclusión que salga de esa investigación. De lo contrario, estarías cayendo en orgullo, que es otra de las razones por las que los protestantes no quieren salir del cisma ni de las falsas doctrinas que se mueven en el área protestante. ¿Ya? Así pues, en este trabajo escribiré lo que encontré sobre el purgatorio en la historia de la Iglesia y la tradición judía. También a través de este video, pues voy a dar un poco más de comentario sobre esto. Pero como está definido el escrito, voy a tratar también de ser no muy extenso, porque no sé en cuánto vaya a salir el video. Voy a ir directamente a esas fuentes que expongo aquí en este trabajo y, como bien he dicho, esos breves comentarios que voy a hacer con respecto a este mismo trabajo que he realizado con la investigación del purgatorio y la oración por los difuntos. Veamos entonces. En el Evangelio según San Juan, podemos leer que Jesús está en Jerusalén, siguiendo la tradición judía de Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación. Tal vez voy a hacer un poco más grande las letras, a ver si ahí sí se puede ver mejor. Al menos para que lo puedan leer mejor. Entonces, ¿qué dice con respecto a esta fiesta de dedicación San Juan? Vamos al capítulo 10, versículos 22 y 23, y dice, y era la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Tú vas a decir, ¿por qué empiezas directamente con esta celebración? Bueno, esta celebración tiene mucho que ver con este tema y también se utiliza normalmente esto para definir que realmente la sola escritura también no es una doctrina, digamos, que practicaran los apóstoles, ni Jesús, ni el resto de judíos, por el hecho de que el establecimiento de esta celebración no se encuentra en el Antiguo Testamento. Y claramente toma parte de esa tradición judía, tradición oral, que venían practicando los judíos ya por siglos. ¿Qué tiene esto que ver con el purgatorio? Si nos metemos a investigar sobre esta fiesta, conmemora la rebelión judía contra el imperio seleucida. La historia se encuentra en el primer y segundo libro de los Macabeos. Si eres protestante, me vas a preguntar dónde está ese libro. Es parte del canon bíblico, pero lastimosamente
sociedades bíblicas escocesas quitaron todo lo que se definió como deuterocanónicos, que era palabra definida por la Iglesia como palabra de Dios, inspirada por Dios, pero en el protestantismo se ha eliminado estos libros, los deuterocanónicos. El verdadero canon era de 73 libros y el canon protestante al final quedó con 66 por la situación de que aquí se encuentran en estos libros muchas de las cosas que quería abolir Martín Lutero y todos los reformadores, o mal llamados reformadores, porque en lugar de eso fueron deformadores. Entonces, aquí, en este libro de los Macabeos, es donde se cuenta este evento, y lo cual va a ser útil para el desarrollo de este trabajo investigativo. La Wikipedia dice lo siguiente sobre la celebración del Hanukkah. Es una fiesta judía que conmemora la recuperación de Jerusalén y la posterior rededicación del segundo templo al comienzo de la revuelta macabea contra el imperio seleucida en el siglo II a.C. Entonces estamos hablando 2 siglos antes de Cristo, ¿ok? Hanukkah se celebra durante 8 noches y días a partir del día 25 de Kislev, según el calendario hebreo, que puede ocurrir en cualquier momento entre el 28 de noviembre y el 27 de diciembre del calendario gregoriano. Por eso es de que esta fiesta normalmente se cruza, como fue hace unos años, con el 25 de diciembre, que es cuando se celebra el nacimiento de Jesús. Y hubo hace unos años el día en que coincidió correctamente, digamos, con ese mismo 25, digamos, ¿ok? En el primer libro de los Macabeos se describen los 8 días de la rededicación del templo, y en el segundo libro encontramos el acontecimiento que confirmará 2 tradiciones que creo fueron transmitidas, por los apóstoles a los primeros cristianos. Recordemos que los apóstoles eran judíos, vienen de un background judío, las cuales son las oraciones y ofrendas por los muertos y lo que se llama purgatorio hoy en día, que en ese entonces definitivamente no se iba a llamar de esa manera, porque fue hasta que se fue desarrollando este dogma que ya se le da el nombre como purgatorio. Segunda de Macabeos 12, 32 al 46 dice: después de Pentecostés, marcharon contra Gorgias, gobernador de Idumea, y salió con 3,000 hombres a pie y 400 hombres a caballo. Y cuando trabaron batalla, aconteció que algunos judíos fueron muertos. Como podemos leer en esta batalla, fueron asesinados algunos judíos. Judas, no Iscariote ni Tadeo, uno de los personajes de este relato histórico, estamos hablando 2 siglos antes de Cristo, él va a averiguar, este personaje que se llama Judas va a averiguar por qué fueron asesinados. Es interesante que una vez vi en un vídeo tratando como de un protestante, un pastor protestante, tratando como de hacer de menos este evento que está en el libro de los Macabeos. Está hablando sobre el nombre de Judas, como dice, y miren el nombre que tenía, ¿ya? Como que si solo hubiera existido Judas Iscariote, ¿no? Pero también estaba Judas Tadeo. Creo que muchas veces la ignorancia nos hace llegar a ese punto de decir comentarios que no son nada buenos, pero bueno. Judas es el personaje que vamos a ver principal en este evento, en este relato histórico, y él, cuando llegue al lugar, que es lo que vamos a continuar leyendo, va a darse cuenta y él va a tomar una conclusión del por qué fueron asesinados estos judíos. Versículo 35. Pero Dositeo, un jinete de la banda de Bacenor, hombre valiente, agarró a Gorgias, y cuando quería capturarlo vivo, un jinete de los tracios lo atacó y le cortó el hombro, y así Gorgias huyó a Maresa.
Pero cuando los que estaban con Esdrín habían luchado largo tiempo y estaban cansados, Judas invocó al Señor, o sea, a Yahvé, para que fuera su ayudador y líder de la batalla. Entonces, comenzando en su propia lengua y cantando himnos a gran voz, puso en fuga a los soldados de Gorgias, perdón. Todavía pronunciando ciertas cosas en otro idioma. Pero, bueno. Entonces, Judas reunió su ejército y vino a la ciudad de Adolam, y cuando llegó el séptimo día, se purificaron conforme a su costumbre. Recordemos la costumbre de purificarse en la costumbre judía, y guardaron el sábado, el Shabbat, en aquel lugar. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver cómo se va desarrollando la historia y nos define que son judíos que observaban la ley judía. ¿Sí? Judas y los que estaban con él no son judíos paganos. Son judíos que observaban la ley de Moisés. ¿Sí? La ley que Dios dio a través de su siervo. Dice en el 39, y al día siguiente vino Judas con su compañía para llevarse los cuerpos de los muertos y para enterrarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Aquí es donde empieza la historia a darnos esa información que necesitamos para este dogma en específico. Versículo 40. Y hallaron debajo de las túnicas de los muertos algunos de los dones de los ídolos de Jamnia. Aquí es donde empieza el tema. Los cuales la ley prohíbe a los judíos, de manera que todos vieron claramente que por esta causa habían sido muertos. Entonces estamos hablando de que estos hombres llevaban consigo ídolos, digamos, esas cosas que se le daban a los ídolos también de Jamnia. Aquí se revela la razón por la que esos hombres fueron asesinados. Fueron encontrados con ídolos, con todo lo que conlleva a idolatría, todos los objetos, lo que nos da la impresión de que quienes murieron no observaban la ley y se volvieron paganos. Así que lo que me llamó la atención es lo que Judas va a hacer, y esto es sumamente importante para el dogma de oración por los muertos, por los difuntos y el purgatorio. ¿Qué es lo que dice el versículo 41? Entonces todos bendijeron el justo juicio del Señor. ¿Ok? Bendijeron a Yahvé, su juicio, que había descubierto las cosas que estaban ocultas. A través de la muerte de estos hombres se vio de que, o se dejó a luz, de que había hombres entre ellos que habían caído en paganismo. Y así se pusieron a orar. Le rogaron que olvidara el pecado cometido. Ponga atención a esto. Pero el valeroso Judas exhortó al pueblo a guardarse del pecado. Sirvió también para decirle al pueblo, no vayan por ese lado, porque esto puede ser su desenlace. ¿Sí? Entonces, dice, se pusieron a orar, oraron por los difuntos. ¿Okay? Le rogaron que olvidara, ¿a quién? A Yahvé, que olvidara el pecado cometido, pues veían ante sus ojos lo que había sucedido a causa de los pecados de los asesinados. Y haciendo una colecta, envió a Jerusalén, ¿quién? Judas, este personaje, envió a Jerusalén 12,000 dracmas de plata para ser sacrificados por el pecado de los muertos. Pon atención. Pensando con agrado y reverencia acerca de la resurrección. O sea que lo que hizo este hombre fue de que al darse cuenta que estos judíos habían muerto en paganismo, lo que hace es orar por ellos, pide a Dios que
olvidar el pecado cometido por estos hombres y hace una colecta y envía esa colecta, que juntaron 12,000 dracmas de plata, y esa colecta se va a enviar a Jerusalén y ahí será sacrificada por los pecados de los muertos, de estos que habían sido paganos, judíos paganos. ¿Por qué? Porque estaba pensando en la resurrección de estos hombres. Entonces, esto confirma la tradición judía de orar y ofrecer ofrendas por los muertos, porque si tú preguntas e incluso investigas por tus propios medios, si esto es algo que se hace directamente en el judaísmo desde tiempos antiguos, te darás cuenta que sí. En el judaísmo, aún del segundo templo, también se hacía oración y daban ofrendas por los difuntos. Entonces, el libro de Macabeos nos está confirmando también esta misma situación con respecto a la tradición judía. Judas envía aquí a Jerusalén 12,000 dracmas de plata para sacrificio exclusivamente por los pecados de esos muertos judíos, pero paganos. Esos que murieron, y está pensando en la resurrección de ellos. Además revela que pensaban religiosamente en esa resurrección de estos hombres para que sus pecados fueran perdonados. Por eso es de que en el versículo 44 en adelante vemos lo siguiente. Porque si no hubiera esperado que los que habían sido asesinados resucitarían, habría parecido superfluo y vano orar por los muertos. Ponga atención a lo que está diciendo el libro de Macabeos con respecto a este evento que Jesús había llegado a Jerusalén también a celebrar. Recordemos, Jesús también obtuvo todas estas tradiciones judías, ¿ok? Por parte de digamos, su madre. Y considerando que los que durmieron con piedad les estaba guardada gran gracia, es pues un pensamiento santo y saludable orar por los muertos para que sean liberados de sus pecados. Interesante, ¿no? Y esta es una de las razones por las que Lutero y todos los deformadores trataron de ir en contra de las enseñanzas que venían por siglos en la iglesia, enseñanzas apostólicas, y razón por la que al final se declararon estos libros, que ellos los declararon como apócrifos. No son apócrifos estos libros que estamos hablando. Los deuterocanónicos no son apócrifos. Es palabra de Dios también, inspirada por Dios. Y esto se encuentra en esos libros. Entonces, por esto explica la iglesia protestante, bueno, no le puedo llamar iglesia porque no están, digamos, dentro de la comunión directa con la iglesia de Cristo, pero digamos, a los que educadamente se les puede decir hermanos separados, pero realmente ya hemos visto cuál es el origen de todo esto y cuál es el verdadero nombre que se le debe dar a los que enseñan. Las personas que no saben nada de esto no tienen la culpa, ¿ya? No tienen la culpa. Pero los que enseñan, sabiendo todo esto, juicio sobre estas personas viene no solo aquí, sino en el juicio final. Por eso es necesario que el protestante abra los ojos y entienda de que está en los lugares que tanto Pablo definió que iban a venir lobos rapaces, como tal, a herir al rebaño. Entonces, el libro de los Macabeos explica la tradición de orar por los muertos y ofrecer ofrendas por sus pecados, ya practicada por los judíos que observaban la ley y eran justos. El versículo 46 dice, es pues un pensamiento santo y piadoso orar por los muertos, en este caso los judíos que murieron en el pecado, para que sean liberados de su pecado.
Y Judas, según el versículo 43, envió 12,000 dracmas de plata a Jerusalén para ofrecer sacrificios por los pecados de estos muertos. Esto se puede comparar con la tradición cristiana de orar por los difuntos y ofrecer ofrendas por quienes han dejado este cuerpo terrenal, por aquellos que se encuentran en lo que se define como purgatorio. ¿Mm? Ahora que hemos leído y confirmado, por lo menos unos 200 años antes de Cristo, que ya existía una tradición judía de orar por los muertos, dando sacrificios como ofrenda por sus pecados, pensando en la resurrección de estos mismos, lo cual claramente establece que ellos creían que los pecados pueden ser afectados de manera positiva al hacer eso después de muertos. Y como esto se conecta con la tradición de la purificación de las almas después de morir. Como bien defino aquí, estoy seguro que estas tradiciones fueron transmitidas por los apóstoles de forma oral a sus discípulos y estos a sus propios discípulos hasta convertirse en una práctica normal en la iglesia de los primeros 500 años y posteriores también. De hecho, este tema también está atado con las indulgencias. Algunos eruditos insinúan que el purgatorio podría encontrarse de forma implícita en el Nuevo Testamento, mientras que otros lo niegan. Por ejemplo, cuando Jesús enseñó sobre la ira en el Sermón del Monte, Mateo 5, 25 al 26, donde dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que vas con él al tribunal, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas puesto en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás hasta que pagues el último céntimo. Para algunos eruditos, esta prisión podría ser una alusión al purgatorio. También hay otro versículo que, según algunos eruditos, habla del purgatorio en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, donde dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Recordemos que Jesús mismo dijo que cuando regrese pagará cada uno según las obras que haya hecho en la carne. En esta carta a los Corintios, San Pablo dice que si la obra o acción de alguno se consume en el fuego, sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará. Esta es la creencia con respecto a quienes están en el purgatorio. Después de su purificación, se salvarán. Así Pablo continúa diciendo, él mismo se salvará, pero solo como a través del fuego. La palabra fuego describe el proceso de purificación que sufre el alma de la persona en el purgatorio antes de entrar al cielo. ¿Por qué estoy seguro de esto? Por lo que voy a desarrollar más adelante con respecto a la iglesia primitiva, los escritos de la iglesia primitiva y de otros padres de la iglesia. San Pablo en su segunda carta a San Timoteo hace una oración pidiendo misericordia por San Onesíforo. Lo mismo que vimos en el libro de Macabeos. No sé si esto se han puesto a pensar ustedes o han leído esa parte. Por si no lo saben, este es un ejemplo no solo de oración por los difuntos, porque San Onesíforo estaba muerto ya cuando San Pablo, en esa segunda carta a San Timoteo, hace esa oración. San Onesíforo ya estaba muerto. También no solo nos da ese ejemplo, sino que él tendría una razón de pedir misericordia. O mejor dicho, no habría el por qué él pidiera misericordia si solo existieran cielo e infierno, o si la salvación estuviese ganada solo con creer, es decir, como si no fuésemos a ser juzgados en el día del juicio. Veamos qué es lo que dice la segunda carta a Timoteo 1:18. Concédele el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Además, ¿cuántos buenos servicios me prestó en Éfeso? Tú lo sabes mejor, le dice a Timoteo.
Entonces él está haciendo una oración por San Onesíforo, pidiendo misericordia, que Dios tenga, el Señor tenga misericordia de Onesíforo, San Onesíforo, en aquel día, refiriéndose al día del juicio. El libro de Hebreos también alude al suceso de Segunda de Macabeos y se puede hacer una interpretación clara que se refiere a lo que conocemos como purgatorio. Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, pero otros fueron atormentados, no aceptando la liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Pero supongamos que desconocemos la posible interpretación de esos versículos. ¿Hubo alguien en los primeros 500 años de la iglesia que escribió sobre el purgatorio? Y esta es una de las razones por la que hago este tipo de preguntas, porque en el protestantismo no se tiene la tradición apostólica. Se dice tenerla, pero es mentira, no se tiene. Nos engañan los pastores diciéndonos de que estamos siguiendo una tradición apostólica porque no es así. ¿Dónde está la tradición apostólica? En los que voy a leer, que son los padres de la iglesia. Ellos son los que definen lo que recibieron de los apóstoles, o sea, tradición apostólica. Y de hecho definen cómo se interpretan estos versículos. Recordemos que la tradición oral era como se daba tanto el mensaje del evangelio, el querigma, la encarnación de Dios a través de su Hijo Jesucristo, nacimiento virginal, su ministerio, muerte, descenso a los infiernos, que fue resucitado y ascendió al cielo. Pero también el dogma, que es lo que viene después de que eran bautizados, que son lo que Pablo define como misterios, los misterios del Evangelio. Entonces, lo que está escrito, la tradición escrita, lo que llamamos Biblia, en el caso de los protestantes, 66 libros de la Biblia, y en el caso de lo que se definió en el concilio, cuando se hizo el canon bíblico, estamos hablando de 73 libros. Es palabra de Dios, inspirada por Dios, pero también es lo que, digamos, es parte de la tradición oral, mas no todo está contenido allí. Y aún San Juan, y por toda la Biblia te vas a encontrar de que hay cosas que no están escritas allí. Una carta que también declara esto fácilmente es la carta a San Tito. La carta a Tito, ahí te vas a dar cuenta de que solo se hablan sobre cosas que tenían que asegurar ya que la iglesia estaba plantada, pero no se define qué fue lo que se enseñó antes por Pablo. Ya había algo establecido allí. Entonces, ese tipo de cosas son las que normalmente ayudan en estos casos a abrir los ojos con respecto a la falsa doctrina de la sola escritura. Entonces, San Agustín de Hipona, estamos hablando del año 354 al 430 después de Cristo, y San Gregorio, según el comentario de Haydock sobre Mateo 12:32, donde Mateo dice lo siguiente: y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. San Agustín dice lo siguiente, este es un padre de la iglesia, ¿sí? Estamos hablando de iglesia apostólica, iglesia primitiva, los primeros cristianos. En su libro o su trabajo, La ciudad de Dios, dice lo siguiente: pero algunos sufren castigos temporales solo en esta vida, otros después de la muerte, ponga atención, después de la muerte, y otros tanto ahora como entonces, o sea, tanto en vida como en muerte.
pero todos antes del juicio final y riguroso. Pero de quienes sufren castigos temporales después de la muerte, no todos están condenados a las penas eternas que seguirán a ese juicio, o sea, al lago de fuego, a lo que se define como la segunda muerte. Pues para algunos, como ya hemos dicho, lo que no se perdona en este mundo, se perdona en el otro. Este es San Agustín, un padre de la iglesia muy querido por el protestantismo, que hasta se comete el error de decir de que era de mente protestante. Es decir, no son castigados con el castigo eterno del mundo venidero, el lago de fuego. San Gregorio Magno dice, porque cuando San Pablo dice que Cristo es el fundamento y añade, y si alguno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, sea cual sea, será probada por el fuego. Si persiste la obra que sobre ella edificó, recibirá recompensa, que es el que leímos anteriormente, ¿no? Si las obras de alguno se queman, sufrirá perjuicio, pero él mismo se salvará, aunque así como por fuego. Pues aunque estas palabras puedan entenderse como el fuego de la tribulación que los hombres sufren en este mundo, si alguno las interpreta como el fuego del purgatorio que habrá en la otra vida, debe considerar cuidadosamente que el apóstol no dijo que se puede salvar por fuego, que construye sobre este cimiento hierro, bronce o plomo, es decir, los pecados más graves y por lo tanto más duros, y en consecuencia no perdonables en ese lugar, sino madera, heno o hojarasca, es decir, pecados pequeños y muy leves que el fuego consume fácilmente. Sin embargo, aquí tenemos que considerar además que nadie puede ser purificado allí, ni siquiera por los pecados más pequeños, a menos que en vida mereciera, por obras virtuosas, encontrar tal favor en ese lugar. Veamos qué dice el comentario de Haydock. San Agustín y San Gregorio concluyen que algunos pecados pueden ser perdonados en el mundo venidero y en consecuencia que existe un purgatorio o un lugar intermedio. San Agustín dice que estas palabras no serían ciertas si algunos pecados no fueran perdonados en el mundo venidero. Y San Gregorio dice que a partir de estas palabras debemos creer en la existencia del fuego del purgatorio para expiar nuestras ofensas menores antes del día del juicio. Por eso es de que un pecado grave es necesario el sacramento de la confesión, un pecado, digamos, mortal, también es necesario porque con el arrepentimiento tiene que haber la confesión y no volverlo a hacer. Y en el caso de los veniales, que son los más pequeños, esas ofensas menores, y las consecuencias de estos mismos son las que se tienen que expiar antes del juicio. San Isidoro y Beda el Venerable dice lo mismo. San Bernardo habla de los herejes, dice que no creen en el purgatorio. Ponga atención a esto. Que pregunten entonces a nuestro Salvador qué quiso decir con estas palabras. Es bien sabido que Beda el Venerable, en su lecho de muerte, entregó varias pequeñas ofrendas a los monjes presentes para que recordaran orar por su alma en el santo sacrificio de la misa. Entonces, como podemos leer en el comentario anterior, en el de San Agustín y San Gregorio también, se confirma que las palabras de Jesús y Pablo podrían aludir a un estado de purgatorio del alma, de un modo que se relaciona estrechamente con lo que ya creían las comunidades judías del Segundo Templo. Y ojo, cuando se estaba leyendo que decía de un lugar, no se refiere a un lugar físico, sino de que, por eso se le define un estado, porque es un proceso que se genera desde el momento de la muerte hasta cuando esta alma es completamente purificada para que pueda entrar en el cielo. Entonces, esto, si nos damos cuenta, de algún modo se relaciona estrechamente con lo que ya creían las comunidades judías del Segundo Templo.
Claro está que no utilizan la palabra purgatorio, pero el concepto es el mismo. Pero me puedes decir, esto es demasiado tarde en la historia de la iglesia. Hay más evidencia de esta creencia antes del año 400. Vamos a ver a Tertuliano, año 155 al 220 después de Cristo. Después de unos días, mientras todos orábamos, de repente, dice Tertuliano, en medio de la oración me vino a la mente una palabra y mencioné a Dinócrates. Me asombró que ese nombre nunca me hubiera venido a la mente hasta entonces y me afligí al recordar su desgracia. ¿Sí? Estaba muerto, ¿no? La forma en que murió también. Inmediatamente me sentí digno, llamado a pedir por él, y por él comencé a suplicar con fervor y a clamar con gemidos al Señor. Sin demora, esa misma noche, esto me fue mostrado en una visión. Vi a Dinócrates salir de un lugar sombrío, donde también habían varios otros, y estaba reseco y muy sediento, con el rostro sucio y pálido, y la herida en el rostro que tenía al morir. Ese es Tertuliano en su obra Ad Mártires. ¿Qué más dice? Siempre Tertuliano. Además, si te inclinas a aplicar el término adversario al diablo, el mandato del Señor te aconseja, mientras estés con él, que hagas con él un pacto que se considere compatible con los requisitos de tu verdadera fe. Ahora bien, el pacto que has hecho con él es renunciar a él. Ponga atención a esto. A su pompa y a sus ángeles. ¿Sí? Tal es tu acuerdo en este asunto. Ahora bien, el entendimiento amistoso que tendrás que llevar a cabo debe surgir de tu observancia del pacto. Nunca debes pensar en recuperar nada de lo que has abjurado y le has restituido. No sea que te cite como un hombre fraudulento y transgresor de tu pacto ante Dios, el juez, pues bajo esta luz leemos de él en otro pasaje como el acusador de los hermanos, los santos, donde se hace referencia a la práctica real del procesamiento legal. Y no sea que este juez te entregue al ángel que ha de ejecutar la sentencia y te encomiende a la prisión del infierno, de la cual no habrá salida hasta que la más pequeña de vuestras delincuencias sea pagada en el período anterior a la resurrección. Aunque otros padres de la Iglesia no escribieron sobre este tema, su silencio al respecto nos hace comprender que no creían de manera diferente a sus hermanos. Ninguno se dignó en decir, Tertuliano, estás incorrecto en esto. O San, San Agustín, estás incorrecto en esto. No, ninguno. ¿Por qué? Porque era algo que ya se venía creyendo. ¿Por qué Tertuliano se refiere al infierno como el lugar donde los cristianos pueden pagar sus pecados antes de la resurrección? La tradición judía define que el lugar de los muertos tenía diferentes niveles. El sitio myjewishlearning.com dice lo siguiente. Si bien esta visión del Seol es bastante sombría, sentando precedentes para las ideas posteriores judías y cristianas de un infierno subterráneo, generalmente no se asocia con el concepto de juicio, recompensa o castigo. De hecho, los libros más pesimistas de la Biblia, como Eclesiastés y Job, insisten en que todos los muertos descienden al Sheol, sean buenos o malos, ricos o pobres, esclavos o libres. Recordemos que Jesús en una de sus parábolas habla sobre Lázaro, el pobre, y sobre el rico. El rico va a parar al infierno, mientras que Lázaro, el pobre, al seno de Abraham. Ambos se podían ver, o sea, estaban en el mismo lugar, pero estaban únicamente separados por una gran cima. ¿Okay? Ninguno podía ir del otro lado, ni el otro del otro lado. Entonces, continúa diciendo este sitio, solo las almas verdaderamente justas ascienden directamente al jardín del Edén, dicen los sabios. La persona promedio desciende a un lugar de castigo y o purificación, generalmente conocido como Gehinnom. El sitio chabad.org
dice lo siguiente sobre Gehinnom. De hecho, el Ramban, en su comentario sobre el libro de Job, afirma que incluso si una persona sufriera, Dios no lo quiera, como Job por un periodo de 70 años, esto sería insignificante comparado con incluso un breve periodo de sufrimiento que el alma siente en el Gehinnom. El Gehinnom se refiere al reino espiritual donde el alma pasa por un periodo de purificación. Ojo, son judíos. Y corrección tras abandonar el mundo material. En algunos textos, este proceso de purificación y corrección se denomina castigo. El término es algo engañoso, pues la intención no es, Dios no lo quiera, castigar. Hablamos de un proceso de refinamiento y corrección. Sin embargo, es un proceso doloroso, mucho mayor que cualquier dolor que podamos concebir. La Biblioteca Virtual Judía da la siguiente definición de Gehinnom. Valle de Gehinnom, valle del hijo de Hinnom, Gehenna. ¿Le suena el nombre? Jesús habló sobre el Gehenna. Un valle al sur de Jerusalén en una de las fronteras entre los territorios de Judá y Benjamín, entre el valle de Refaim y en Rogel. Está en Josué 15:8, 18:16. ¿Sí? Durante la monarquía, el Gehinnom, en un lugar llamado Tofet, fue sede de un culto que implicaba la quema de niños. Segunda Reyes 23:10, Jeremías 7:31 y 32:35, entre otros. Puede verse a Moloch, que era a quien se le ofrecían el sacrificio de niños, que es como una forma de aborto, digamos, en ese entonces. Solo que incluso aquí eran niños incluso nacidos, ya nacidos. Jeremías condenó repetidamente este culto y predijo que, por su causa, Tofet y el valle del hijo de Hinnom serían llamados el Valle de la Matanza. Jeremías 19:5-6. En el judaísmo, el nombre Gehinnom se usa generalmente como denominación del lugar de tormento reservado para los malvados después de la muerte. El Nuevo Testamento usó la figura griega Gehenna con el mismo sentido. Entonces, como hemos leído, que hay un lugar para los justos, un lugar en el Gehinnom para quienes no son malvados, pero necesitan purificación, y un lugar en el Gehinnom donde los malvados serán atormentados después de la muerte. Parece que esta es la base para el desarrollo cristiano del cielo, el infierno, para los malvados en este caso, y el purgatorio, para los que, aún después de este proceso de purificación, de todas formas serán salvos. Continuemos con las oraciones por los difuntos. Apoya la arqueología la afirmación de que las oraciones por los muertos asociadas a la creencia en un estado de purgatorio eran una creencia durante los primeros 2 siglos después de Cristo. San Aversio de Hierápolis, fallecido cerca del año 167 después de Cristo, probablemente obispo de Hierápolis, sucesor de San Papías, vivió y murió en la época del emperador romano Marco Aurelio. El nombre Aversio podría identificarse como Aversius Marcellus, mencionado por San Eusebio como autor de una obra contra el montanismo, que era una herejía muy parecida al movimiento pentecostal, ¿sí? Existen evidencias arqueológicas de la inscripción de San Aversius, un epitafio griego, texto corto en honor a una persona fallecida, que dice lo siguiente: ciudadano de una ciudad elegida, este monumento lo hice en vida para que allí pudiera con el tiempo descansar mi cuerpo. Me llamo Aversio, discípulo de un santo pastor que apacienta rebaños de ovejas tanto en montañas como en llanuras, y que tiene grandes ojos que lo ven todo. Todo esto es una forma, recordemos, de que bajo persecuciones y pues se tenía que estar hablando en una forma en que los demás cristianos pudieran entender que este era un cristiano, ¿sí? Por eso es de que todo esto no va directamente que, seguidor de Jesús o cosas así, ¿no? Porque podría llegar a destrucción del lugar o cosas así. Entonces los que leían tenían que interpretar lo que se estaba definiendo ahí. Que tiene grandes ojos que lo ven todo. Pues este pastor me enseñó que el libro de la vida es digno de fe. Y a Roma me envió para contemplar la majestad y para ver a una reina con túnica y sandalias de oro, la iglesia romana.
Allí también vi a un pueblo que portaba una marca brillante, y vi la tierra de Siria y todas sus ciudades, vi Nisibis cuando crucé el Éufrates, pero en todas partes tuve hermanos, más cristianos. Tuve a Pablo. La fe me guió por todas partes y en todas partes me proveyó de alimento con un pez de gran tamaño y perfecto. El pez siempre era, digamos, una forma de simbolismo referente a Jesús, ¿sí? Que una santa virgen, ¿sí? La Virgen María, sacó con sus manos de una fuente y que la fe siempre da de comer a sus amigos, con vino de gran virtud y mezclado con pan. Está hablando de la Eucaristía. Yo, Aversio, habiendo sido testigo de estas cosas, mandé que se escribieran aquí. En verdad, estaba a punto de cumplir 72 años. Quien discierna estas cosas, él sabe que esto lo está diciendo como en clave para que otros no lo puedan entender, los que no sean cristianos, lo vean como una forma poética. Quien discierna estas cosas, todo creyente, que ore por Aversio. Está pidiendo oraciones ya después de muerto. Y nadie pondrá otra tumba sobre la mía. Pero si lo hace, que pague al tesoro romano 2000 piezas de oro y a mi querida ciudad natal, Hierápolis, 1000 piezas de oro. Conclusión. Esta evidencia nos dice que la práctica de orar por los difuntos, la cual, como dije antes, está ligada a la creencia del purgatorio y también a las oraciones a los santos, confirma que estas creencias fueron transmitidas de la tradición judía de los apóstoles a los cristianos en los primeros siglos. Y este trabajo nos convence y afirma que ya era conocido y practicado por los cristianos a principios del siglo II después de Cristo. Así que hay seguridad de ello en forma escrita por los padres de la Iglesia y evidencia arqueológica que confirma que la enseñanza de la Iglesia Católica sobre orar por los muertos, sobre el purgatorio, se basa no solo en el texto bíblico, sino también está respaldada por fuentes externas. Bueno, hasta aquí ha quedado este tema con respecto al purgatorio y las oraciones por los difuntos. Así de que gracias por estar conmigo una vez más y en el próximo vamos a hacer lo mismo con el resto de trabajos que ya tengo aquí para que puedan ustedes también ver de dónde estoy sacando la fuente, que son escritos que yo mismo he hecho, y puedan ustedes leerlos también y, si es posible, indagar un poco más en estos temas. Muchas gracias una vez más. Saludos y que tengan un buen día. Hasta pronto.